Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente reunidos en esta sesión. Y hoy tengo el honor de presentar a mi amigo y colega, el doctor José Gótez Palazuelos. Él fue graduado con mención honorífica de la Facultad de Medicina en el 2004. Realizó su servicio social en el Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y posteriormente hizo su residencia en medicina interna y en endocrinología dentro del mismo instituto. Fue nombrado como jefe de residentes de medicina interna en el cuarto año de su especialidad y actualmente está laborando en la dirección del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También fue nombrado jefe de residentes de endocrinología y se integra al equipo de la dirección médica en el instituto como médico adscrito desde el año 2015. Ha participado en múltiples publicaciones nacionales e internacionales, ha participado como coautor de varios capítulos de libros, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en el 2014 y también ha tenido una amplia experiencia en labores de docencia, participa activamente en el programa de medicina interna del instituto y en el área de farmacovigilancia también relacionado con la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, también de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y pertenece a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y toda la red latinoamericana de farmacovigilancia. Así es que es una persona con amplia experiencia en el tema y para nosotros es un honor que haya aceptado participar como parte del módulo de dislipidemias de Río Arronte. Muchísimas gracias, José. Adelante. Gracias, Ivette, gracias y muchas gracias a todos por la oportunidad gracias porque me dan esta oportunidad de estar aquí con ustedes, platicar un poco sobre este tema que creo que es un tema muy actual y que vamos a ver en el contexto de la valoración del riesgo cardiovascular. Déjenme comparto la pantalla, por favor. En este sentido, quisiera que nos enfocáramos sobre el aspecto práctico de la valoración de riesgo cardiovascular. Vamos a ver que les mostraré algunos casos clínicos que tratan de dar un pequeño panorama sobre la valoración de riesgo cardiovascular. Este es un tema muy amplio, en ciertos aspectos controversial. Sin embargo, creo que nos da la oportunidad de evaluar un proceso de atención en el contexto de la atención primaria en salud, con el propósito de evitar eventos cardiovasculares a largo plazo. Sabemos que los eventos cardiovasculares o la mortalidad cardiovascular, específicamente mortalidad coronaria, es la más importante en el mundo y en nuestro país. De tal suerte que este tema en específico en el contexto de prevención primaria es muy importante y es básico. Y quiero que entendamos el concepto de riesgo cardiovascular como un abordaje integrado, pero además como un proceso de atención, como vamos a ver, y espero que lo podamos mostrar a través de los casos clínicos. Aquí podemos hacer dos tipos de dinámicas, la que ustedes prefieran. Si tienen, me gustaría de ser posible que fuera una interacción mientras vamos avanzando. Si alguien quiere participar, adelante, puede abrir su micrófono y comentar sobre el caso en específico. De no ser así, bueno, entonces iremos avanzando y al final pues abriremos los micrófonos para preguntas, ¿de acuerdo? Déjenme entonces nada más. Entonces, bueno, empecemos con un caso clínico. Seguramente habrán visto un caso similar a este en la consulta, en donde ustedes estén dando consulta. Una mujer de 63 años de edad, dueña de restaurante de comida corrida, con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. Déjenme cierro aquí que...
Listo. De diabetes mellitus tipo 2 con consumo de tabaco desde los 21 años y que acude con ustedes a su consultorio para seguimiento de hipertensión arterial que está tratada con losartán. Cuando ustedes la revisan, le encuentran una exploración física con TA de 145-85, un peso de 80, una talla de 1,53, que le da un índice de masa corporal de 34, con una circunferencia abdominal aumentada de 101 centímetros. El cuello le encuentran acantosis nigricans y en sus laboratorios previos a la consulta le encuentran una glucosa en ayuno de 104 miligramos de decilitro, un colesterol total de 245, un LDL de 141, HDL de 31 y triglicéridos de 178 que se encuentran ligeramente por arriba del límite superior normal. Y aquí sería una de las primeras preguntas. Claramente esta persona tiene diferentes factores que le pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Y por lo tanto les preguntaría, ¿ustedes realizarían una valoración cardiovascular? Y déjenme nada más aquí abro un poco. Si lo vemos y analizamos el caso, pues claramente es una persona que tiene factores de riesgo y pues es un grupo de edad que sugiere o que indica la necesidad de una valoración cardiovascular. En ese sentido, quiero que veamos que la valoración de riesgo cardiovascular lo podemos comprender como un abordaje integrado que trata de valorar los factores individuales de una persona para determinar el riesgo de presentar un evento cardiovascular en un tiempo definido, que por lo usual, como veremos en la mayoría de las calculadoras que utilizamos para hacer este cálculo o esta valoración de riesgo, el tiempo establecido son un riesgo de 10 años, algunas de 5 años y algunas más recientemente una valoración de riesgo cardiovascular a lo largo de toda la vida. La idea de esta valoración de riesgo es de un enfoque meramente preventivo, es decir, vamos a tomar esta persona de 63 años, vamos a evaluar cada uno de los factores individuales, les vamos a asignar un peso a esos factores y con base a eso determinaremos las medidas de tratamiento o las medidas de manejo específicas que deba de utilizarse para cada condición en específico. ¿Por qué es importante una valoración de riesgo? Bueno, pues porque con base en esa valoración podemos establecer perfil de riesgo cardiovascular para cada uno de nuestros pacientes. Establecer si una persona tiene bajo riesgo cardiovascular y por lo tanto podemos motivar para que el paciente continúe con los hábitos de vida saludable, mantener estos hábitos de vida saludable a lo largo de toda su vida, favorecer que él se vuelva un mensajero de hábitos de vida saludable para su familia, para su entorno cercano, o aquellos pacientes que claramente tengan un alto riesgo cardiovascular, es decir, en aquellos en los que tengamos que identificar que requieren medidas de tratamiento en ese momento para disminuir su riesgo a largo plazo, ya sea porque tienen una enfermedad cardiovascular establecida, porque tienen factores de riesgo que le incrementan el mismo, o aquellas personas en las que el riesgo se encuentra en este estado intermedio, en donde pueda existir controversia, donde podamos iniciar maniobras de prevención o tratamiento, o en las que de mínimo podamos iniciar la discusión, una discusión compartida con el paciente, con el propósito de empezar a evaluar las opciones terapéuticas. En este caso clínico, ¿por qué deberíamos realizar una evaluación cardiovascular? Pues esta persona tiene 63 años y probablemente la variable más importante que repercute en el riesgo cardiovascular de una persona, y que de hecho es así en la mayoría de las calculadoras que utilizamos para la valoración de riesgo cardiovascular, la edad, a mayor edad, más riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, de tal manera que una persona de edad más avanzada tiene más riesgo cardiovascular que una persona de edad más baja. Ahora, esta persona fuma, al mismo tiempo tiene hipertensión arterial, pero estaba tratada con medicamentos, sin embargo, en la valoración clínica, al momento que la revisamos, la tensión arterial se encontraba elevada. Asimismo, cumple criterios para una obesidad grado 1, con una obesidad abdominal por la medición de la circunferencia.
Asimismo, en los laboratorios le encontramos una glucosa alterada en ayuno, que claramente puede incrementar el riesgo de presentarse en prediabetes o incluso diabetes, con datos clínicos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans. Y además datos de dislipidemia mixta por los resultados del perfil de lípidos, en donde encontramos hipercolesterolemia con elevación de LDL y hipertrigliceridemia. En este sentido, si lo agregamos y lo vemos de esta manera, no nada más es la edad, sino que esta persona tiene diferentes factores de riesgo que le incrementa la posibilidad de presentar un evento cardiovascular en los siguientes años. De tal manera que este abordaje integrado y sistemático nos permite ir estableciendo cuáles van a ser nuestras prioridades en el tratamiento y al fin y al cabo delinear la estrategia terapéutica. A quien sí le vamos a realizar una valoración cardiovascular, si lo tomamos como en general, pues la mayoría de los pacientes de arriba de 40 años. Existe en la actualidad discusión sobre este corte, porque este es un corte de edad realmente arbitrario, tomando en consideración que, como ustedes conocen, cada vez hay personas de edad más temprana que tienen presencia de factores de riesgo, ya sea por resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, etcétera. Y pudiera ser que las personas que se encuentran en edades más tempranas no sea suficiente con evaluar el riesgo cardiovascular a 5 o a 10 años, sino que se requiere una valoración de riesgo cardiovascular de toda la vida con el propósito de dar un riesgo más acertado para ese grupo de edad, sabiendas que pudiera ser que mientras edades más tempranas, la posibilidad es tener más tiempo los factores de riesgo y por lo tanto aumentar su riesgo cardiovascular. Es muy importante saber que a las personas a las que sí les haremos una valoración formal son aquellas en las que tienen factores de riesgo, como en nuestro caso, pero que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, es decir, que no hayan presentado ya un evento coronario, que no hayan presentado un evento vascular cerebral, insuficiencia arterial periférica, es decir, aquellas personas que tienen estos eventos claramente son personas que se deben considerar de alto riesgo. De tal manera que si se cumplen estas dos condiciones muy sencillas, se debe realizar una valoración de riesgo cardiovascular cada vez que sea necesario. Y para ello, para hacer esta valoración formal, uno podría decir, bueno, simplemente voy a hacer esta valoración, voy a decir, ya, ok, conozco a esta persona, tiene 63 años, tiene TA elevada, tiene dislipidemia, pues para mí tiene alto riesgo. Y pudiera ser cierto, pero es posible, cada uno de nosotros le puede dar un peso diferente a diferentes factores de riesgo. Hay aquella persona que pueda decir, bueno, pues es que tiene glucosa alterada en ayuno, probablemente tenga prediabetes o incluso diabetes, y eso la va a poner en más riesgo. De tal manera que la valoración de riesgo cardiovascular es un proceso que quita hasta cierto punto esa subjetividad y que trata de darle un peso específico a cada uno de estos factores de riesgo para darnos un aproximado del riesgo cardiovascular de esa persona en relación utilizando datos de cortes grandes de personas. Existen una gran cantidad de herramientas para la evaluación del riesgo cardiovascular. Les muestro aquí 4 de ellas que probablemente sean de las que más frecuentemente se encuentren dentro de la literatura. La inicial o probablemente aquella que digamos, la abuela, la herramienta abuela de todas las siguientes, que fue la herramienta derivada de la corte de la población de Framingham en Massachusetts, una población usualmente en Estados Unidos, de predominantemente caucásicos, a partir de la cual se derivó esta ecuación de riesgo cardiovascular de Framingham, que se utiliza entre personas, o se utilizaba en personas de 30 a 75 años, utilizando estos predictores de riesgo, calculando el riesgo a 10 años de evento cardiovascular, predominantemente en personas caucásicas, porque esa población pues predominantemente era de personas americanos blancos. De tal manera que siempre que veamos una herramienta de riesgo cardiovascular, pues es conveniente saber
cuáles son los predictores de riesgo de esa herramienta en específico y qué es lo que calcula a largo plazo, a cuánto tiempo y qué es lo que calcula, ya sea enfermedad cardiovascular establecida o eventos de mortalidad, ya sea eventos fatales o no fatales, etcétera. La ecuación ASCVD, que es muy utilizada por la Asociación Americana de Cardiólogos y la Asociación Americana del Corazón, esta que incluso, por ejemplo, la utiliza la Asociación Americana de Diabetes. Esta es una derivación de la corte inicial de Framingham, que unió a otras 4 cohortes y con 5 cohortes de análisis se realizó o se derivó una ecuación poblacional conjunta, a partir de la cual se hace la valoración de riesgo en personas de entre 20 a 79 años, es decir, se incrementó el grupo de edad con relación a Framingham, utilizando un mayor número de predictores de riesgo, edad, género, incluyendo etnicidad, que no se tenía en Framingham, tensión arterial sistólica, colesterol, diabetes, tabaco y el tratamiento específico. Este último no se tenía en la evaluación previa de Framingham. Esta ecuación calcula, o esta herramienta calcula el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular arteriosclerosa, predominantemente coronopatía y evento vascular cerebral. Esta herramienta, como veremos, fue derivada primordialmente en americanos, tanto en cortes de caucásicos como en afroamericanos, y existe una incertidumbre de su uso en otras etnicidades, ya sea en asiáticos e incluso en hispanos o mexicanoamericanos, de tal manera que en estos 2 últimos grupos se puede infraestimar el riesgo en una buena porción de los casos. SCORE es la herramienta cardiovascular utilizada en múltiples guías de atención generada de poblaciones europeas, utilizada en personas de 40 a 65 años, con estos predictores de riesgo, entre los cuales no se incluye, por ejemplo, diabetes, cosa que sí se incluye en las otras herramientas que vimos, calculando el riesgo a 10 años de mortalidad cardiovascular, predominantemente en población, como comentaba, europea. Una de las herramientas de más reciente desarrollo, por ahí del 2014-2015, GloboRisk, que esta es una herramienta que fue derivada o se desarrolló a partir de múltiples países del mundo, con una edad entre 40 y 84 años, utilizando estos predictores de riesgo, calculando riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular o de eventos cardiovasculares fatales, tratando de derivar, utilizar datos de diferentes poblaciones para dar un riesgo para esas poblaciones que usualmente no estaban representadas en estas otras herramientas que habíamos comentado. Un aspecto importante de esta calculadora es que esta calculadora es una calculadora que tiene por sus características la posibilidad de recalibrarse constantemente con los datos que se vayan surgiendo de cada país, de tal manera que los estimados de riesgo se pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Es importante que se puede utilizar, como se menciona aquí, en hispanos, y también se ha derivado diferentes puntajes o vamos a decir puntuaciones tanto para las personas que tengan laboratorios, como pueden ser colesterol, niveles de glucosa, etcétera, o aquellas personas que no tengan laboratorios en los que podamos utilizar otro tipo de mediciones. Si hablamos, por ejemplo, de la paciente del caso clínico, vemos, por ejemplo, utilizando la ecuación antigua de Framingham, esta persona se consideraría como un riesgo alto una vez que metemos en la calculadora. Aquí tienen el vínculo para la revisión en línea. Una vez que se incluyen todos estos factores de la edad, la presión arterial sistólica, el colesterol, el HDL, aquí nos encuentra el riesgo. Framingham, un riesgo se considera de alto riesgo cuando se encuentra más del 10% a 10 años.
Esto, si lo queremos expresar de una manera sencilla al paciente, le tendremos muchas veces el contexto de riesgo. Es un tema, es un concepto que puede ser abstracto para una buena cantidad de personas, por lo tanto, pudiera ser una opción evitar utilizar el porcentaje de riesgo a 10 años, sino comentarlo en términos de frecuencia. Es decir, usted tiene la posibilidad de que si tomamos a 100 personas con características similares a la suya, de tener 38 personas de esas 100 tendrán en 10 años un evento cardiovascular. De tal manera que esa pudiera ser una forma alternativa de comunicarle este dato de riesgo a una persona. Ahora, si vemos, por ejemplo, la calculadora de riesgo de ASCVD, claramente del Colegio Americano de Cardiología, metiendo estos mismos datos en la calculadora en línea, obtenemos un resultado de 21% y ASCVD estima alto riesgo arriba de 20% a 10 años. Pero les muestro este recuadro en donde, pues como comentábamos, este grupo en específico, dado que la etnicidad no es caucásica o afroamericana, se puede infraestimar el riesgo a 10 años de estos eventos en específico en poblaciones hispanas o mexicanas, de tal manera que si bien ASCVD es una de las calculadoras que más se utilizan a lo largo de una buena parte del mundo, o sobre todo en Estados Unidos, pues pudiera no ser la calculadora ideal para la valoración de riesgo cardiovascular en nuestra población. Les muestro la calculadora SCORE, en donde si metemos los datos de este mismo paciente, esta paciente también se encuentra de alto riesgo. Y si lo vemos en relación a la calculadora de GloboRisk, en esta calculadora aquí utilizando digamos, las gráficas de laboratorios, podemos observar que la paciente también se encuentra en alto riesgo a 10 años. Entonces, pues si bien esta persona no tenía todavía diabetes, sí tenía otros factores de riesgo cardiovascular, y ese conjunto de factores de riesgo cardiovascular le dan una posibilidad elevada de eventos cardiovasculares. De tal manera que, como les mencionaba, creo que el aspecto de la valoración cardiovascular, este abordaje integrado, es a su vez un proceso donde valoramos las diferentes características, evaluamos a aquellas personas que creamos que sean candidatas con esta evaluación formal, hacemos uso de las herramientas de predicción de riesgo. Estas herramientas de predicción de riesgo tienen estos aspectos que tenemos que saber cuáles son los predictores de riesgo, cuáles son lo que calcula, en cuánto tiempo se calcula, y además ustedes dirían, bueno, pues esta persona no, creo que puede tener un riesgo cardiovascular todavía mayor, pensando que pueda tener otras condiciones. Y eso es algo que nosotros llamamos variables modificadores del riesgo. Es decir, una persona puede tener 40 años y tener niveles de colesterol ligeramente elevados y nada más. Y ustedes pudieran decir, bueno, pues esta persona pudiera encontrarse dentro de un grupo bajo o grupo intermedio por el resultado que me da la calculadora de predicción de riesgo. Sin embargo, existen variables que puedan incrementarle ese riesgo cardiovascular a largo plazo, y ahí utilizamos entonces el juicio clínico para poder reclasificar a esa persona y darle un tratamiento acorde a ese riesgo. Y ahorita más adelante veremos cuáles pueden ser algunas de estas variables modificadoras del riesgo. Una vez que hacemos uso de las herramientas de predicción, es conveniente la discusión con el paciente.
la comunicación efectiva del riesgo es probablemente uno de los aspectos claves en donde, como mencionaba, algunas personas pueden tener este concepto de riesgo como un aspecto abstracto. Habrá que bajar esa información para poderle transmitir la importancia de la modificación del tratamiento. Y una vez hecho eso, habiendo llegado a un acuerdo, una discusión con el paciente, un manejo integral individualizado. Si hablamos de estas variables modificadoras del riesgo cardiovascular, aquí les muestro algunas de ellas. Estas son condiciones que una persona en específico puede tener y que puedan no estar incluidas dentro de las calculadoras como hemos mostrado. Pero estas condiciones claramente pudieran incrementarle el riesgo cardiovascular a una persona, ya sea personas que puedan tener una historia de enfermedad cardiovascular prematura, coronariopatía, en donde nos pueda indicar la posibilidad de un incremento en el riesgo cardiovascular o la presencia de una dislipidemia primaria, el antecedente claro de una dislipidemia primaria de un paciente. Claramente estos dos grupos tendrán la posibilidad, incrementarán el riesgo de una persona en específico. El antecedente de menopausia prematura, la existencia de un trastorno inflamatorio crónico, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, infecciones crónicas como infección por el virus de VIH, etcétera. La presencia de síndrome metabólico, la disfunción renal por cualquier causa, o incluso una elevación de puntaje de calcio coronario, que es uno de los aspectos más recientes y de mayor, que han ido cada vez más incluyéndose dentro de las diferentes guías de valoración de riesgo cardiovascular. Seguramente ustedes habrán visto que cuando envían, por ejemplo, alguna muestra de perfil de lípidos, química sanguínea, etcétera, el laboratorio les puede regresar, por ejemplo, el valor incluyendo, por ejemplo, proteína C reactiva. La proteína C reactiva, la elevación de la misma se ha correlacionado en algunos casos con el incremento en el riesgo de cierto grupo de personas de riesgo cardiovascular. Sin embargo, si vemos en general la estadística, el incremento que nos puede dar el utilizar la proteína C reactiva en relación a, digamos, a cambiar, a modificar el grupo en donde se encuentra el paciente, realmente parece ser bajo. De tal manera que hay algunas calculadoras de riesgo que sí incluyen la proteína C reactiva, pero por este motivo otro gran porcentaje, como las que vimos, ASCVD, SCORE o GloboRisk, no incluye esta valoración porque no nos da más para poder hacer una modificación en la categoría en la que se encuentra el paciente. Y de hecho, todos los demás marcadores que aquí les muestro, ninguno de ellos se ha mostrado que tenga este incremento en el riesgo, y por lo tanto, pues su uso todavía permanece controversial. Una de las estrategias que se ha utilizado en los últimos años, pues es el puntaje como variable modificadora del riesgo, es el índice de calcio coronario, que es una medida no invasiva de aterosclerosis. Parece ser un predictor independiente de riesgo coronario, específicamente con índices de calcio coronario por arriba de 100. En el contexto de la valoración de riesgo cardiovascular, un índice coronario por arriba de 100 puede cambiar el riesgo de una persona de riesgo intermedio, o incluso en aquellas personas que se consideren de riesgo bajo, pero que se pueda o que se considere que puedan tener posibilidad para tratamiento con estatinas. Del riesgo intermedio, con la presencia de un calcio coronario por arriba de 100, y puede ser que podamos considerar a esa persona como de riesgo intermedio a riesgo alto y que requiera de estrategias agresivas de tratamiento. Ahora, una vez que, como hemos visto en este proceso,
y hemos evaluado al paciente, hemos hecho la evaluación de riesgo formal, hemos establecido si hay existencia o no de variables modificadoras del riesgo, hemos entablado una discusión, entonces sigue el proceso de la individualización del tratamiento conforme a las metas específicas para esa persona. En el caso clínico, desde la pérdida de peso, la evaluación o la motivación para un plan de alimentación adecuado, saludable, la realización de actividad física en el caso de que esto sea posible, la suspensión, por supuesto, del tabaco, la optimización del tratamiento antihipertensivo utilizando monoterapia combinada, el valorar el inicio de estatina, el monitoreo activo de esta persona, es decir, mantener a esta persona vigilada, no dejar que sea una persona que llegue con nosotros y que posteriormente no la volvamos a ver hasta en unos años después. Vigilar la glucosa o en su defecto ser proactivos y hacer la valoración activa, ya sea con la medición de una curva de tolerancia a la glucosa o incluso una medición de albúmina glucosilada, etc. La idea en específico pues es que ustedes vean que este puntaje y esta categorización del riesgo sí implica la revisión de cada una de las estrategias terapéuticas. Si vemos, por ejemplo, en este otro caso clínico, a diferencia de la paciente anterior, un hombre de 54 años que no fuma, y hace 8 años se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2, para lo cual se trata con metformina e insulina NPH. Además, padece hipertensión arterial manejada con amlodipino y losartán. Fue visto por el oftalmólogo, quien le encontró datos de retinopatía diabética no proliferativa. A la exploración física tiene tensión arterial de 125/70, índice de masa corporal de 29, los laboratorios previos a la consulta con glucosa de 150 miligramos de decilitro, una hemoglobina glucosilada de 7.4, colesterol total de 289, LDL de 150, HDL de 29, triglicéridos de 191 y creatinina de 1.21. En este sentido, vemos que claramente pues, es un paciente diferente a nuestra primera paciente. Aquí, nuevamente, para que lo puedan reflexionar, ¿realizarían esta misma valoración de riesgo cardiovascular introduciendo todos estos datos a las calculadoras de riesgo, etcétera? Y aquí les traigo esta lámina sobre a quién no realizarle la valoración de riesgo cardiovascular. Claramente, o de forma muy, pues muy lógica, todos aquellos individuos que ya hayan presentado un evento cardiovascular deben de ser considerados como pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo. Y por lo tanto, una vez que están en ese punto, nuestra idea debe de ser tratarlos y tratarlos en la mayoría de los casos con las metas agresivas individualizadas para cada situación en específico, para el control de colesterol, para el control de la tensión arterial, el control glucémico, la pérdida de peso. Es decir, una vez que nosotros identificamos a estos pacientes, son pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo y deben de tratarse. También aquellas personas con diabetes o daño a órganos se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular. Recordemos, esta persona tiene datos ya de oftalmopatía, de retinopatía no proliferativa, lo que incluye a una persona con daño a órgano y por lo tanto debe considerarse como una persona de alto riesgo cardiovascular. Aquellas personas con falla renal, con niveles de colesterol muy elevado, a sabiendas de que estas personas, pues seguramente, agregado a los factores de riesgo, tienen una posibilidad de una dislipidemia primaria, o aquellos pacientes que se encuentren francamente descontrolados en cuestión de tensión arterial.
de tal manera que habiendo colocado a las personas en alto riesgo cardiovascular o en un muy alto riesgo cardiovascular, entonces hay que establecer las diferentes opciones terapéuticas desde el manejo farmacológico, desde el manejo no farmacológico, los cambios en el estilo de vida, hasta el uso de medicamentos adecuados para su contexto, desde el uso de estatinas de dosis moderada, dosis alta, el uso de antihipertensivo en dosis para lograr metas estrictas de tratamiento, el monitoreo activo, la vigilancia, el seguimiento activo de esta persona, la optimización del control glucémico a metas individualizadas de tratamiento y, por supuesto, la vigilancia activa de las complicaciones. Entonces, como vemos, podemos observar, existe una diferencia clara entre una persona y otra. Y esto nos indica pues uno de los retos en relación a la valoración cardiovascular. La población es muy amplia, cada uno tiene factores diferentes que hay que considerar y que bueno, teniendo la ventaja de estas diferentes calculadoras de este proceso de evaluación, podemos, creo, dar una orientación y un tratamiento adecuado para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares a largo plazo. Y con esto concluyo para abrir el micrófono para algún comentario, preguntas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Les pido por favor que escriban sus preguntas a través del chat o si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono. Ya tienes la primera pregunta, José, en el chat. Perfecto, aquí lo estoy viendo. Gracias. Alejandro dice, en pacientes con factores de riesgo, pero menores de 40 años, ¿podríamos estratificar su riesgo con alguna otra escala? Esta es una muy buena pregunta y como comentábamos, la mayoría de las... perdón, déjenles muestro aquí. En estos pacientes de menos de 40 años, pudieran en alguno de ellos entrar en estas calculadoras de riesgo que hemos visto, sobre todo en ACE-CVD. Sin embargo, tiene la desventaja de que pues, no es una calculadora que podamos utilizar con cierta tranquilidad en nuestra población por el riesgo de la infraestimación. Y sin embargo, el riesgo de este grupo de personas pareciera ser que el uso de la calculadora para el riesgo a lo largo de la vida pudiera darnos una mayor información, a sabiendas de que son personas que tendrán más tiempo de vida con mayor número, con estas condiciones o factores de riesgo, incrementándoles el riesgo cardiovascular. Dice aquí... Abigail pregunta si los que tengan neuropatía diabética ya le tratamos si aparece dislipidemia. Una persona con neuropatía diabética pues se consideraría un daño a órgano blanco y que por lo usual sucede en aquellas personas que tengan una diabetes fuera de meta o aquella diabetes de una duración prolongada, y la mayoría de los pacientes con diabetes en ese sentido, por lo tanto, estarán casi siempre colocados dentro del riesgo alto o muy alto. Por lo tanto, habrá que darles tratamiento específico si aparece dislipidemia para lograr las metas de tratamiento en ese paciente específico, ¿no? A sabiendas de que pues, en este curso seguramente les estarán dando las metas de tratamiento para el manejo de la dislipidemia en el caso de diabetes. Ya tienes otra pregunta, José. Dice, Kinari dice si es un paciente que aparece en consulta por primera vez, el cual ya tiene antecedente de evento cardiovascular y si se le realiza la evaluación de riesgo, asumimos que es muy alto riesgo. Como comentábamos en ese sentido, la calculadora, aquí no hay necesidad de hacer una evaluación formal de riesgo, digamos, meter todos estos datos clínicos para la evaluación, utilizando las herramientas de riesgo cardiovascular, a sabiendas de que esta es una persona de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, esas personas deben de colocarse de entrada en ese riesgo
y tratarse de manera acorde. Es decir, no hay necesidad de hacer una evaluación formal cardiovascular en ese punto porque pues, su categoría ya está establecida por el antecedente de evento cardiovascular. Fátima, convierto Pepe, te preguntan... Sí. No, perdón, te preguntan en qué pacientes se recomienda la medición de calcio coronario. Sí, justo aquí estoy viendo, Ale, me pregunta sobre la medición de calcio coronario. La medición de calcio coronario, si uno lo revisa en las guías, aquí les pongo, por lo usual estaría indicada en aquellas personas que tengan riesgo intermedio. Por ejemplo, las guías americanas colocan el riesgo intermedio entre aquellas personas que tengan un riesgo cardiovascular entre 7.5 y 19.9 o menos de 20. Y es en esas personas en las que hay mayor evidencia en la utilidad de la medición del calcio coronario, porque ahí la presencia de un calcio coronario, sobre todo arriba de 100, pues sí pudiera cambiar la categoría de riesgo intermedio a riesgo alto. Aquellas personas que se consideren de riesgo bajo, pero que tengan alguna otra variable modificadora del riesgo y que ustedes crean que se pueda beneficiar potencialmente del tratamiento con estatinas, también pudiera ser una buena opción de tratamiento. No pareciera ser una buena opción en aquellos pacientes que se colocan en categoría de alto riesgo, a sabiendas de que el tratamiento pues no será destinado a la reducción del calcio coronario, sino a la reducción, a la obtención de las metas individualizadas de tratamiento. Me preguntan si los pacientes con alto riesgo crónicos, si no tienen alteración en lípidos, no tiene por qué iniciarse hipolipemiantes. En ese sentido, supondría que estaríamos hablando de pacientes con alto riesgo si tienen eventos cardiovasculares, si ya tuvo un antecedente de riesgo, evento cardiovascular, coronariopatía, evento vascular cerebral, insuficiencia arterial periférica. Estos pacientes tendrán que llegar a las metas terapéuticas de control de LDL, que pueden ser desde menos de 70 hasta menos de 55, dependiendo del contexto de ese paciente, que difícilmente se puede obtener en el contexto de un paciente sin el tratamiento. Por lo tanto, la mayoría de estos casos va a requerir algún tipo de terapia hipolipemiante, en específico estatinas. Dice que Antonio nos podría dar un ejemplo, un paciente que requiere evaluar el índice de calcio coronario. Claro, una persona que vamos a decir que ustedes tengan un paciente entre 40, 60 años de edad, con antecedente de hipertensión, con antecedente o con elevación de los niveles de colesterol, pero que no fume, que se encuentre por ahí entre 50 años, de tal manera que en ese grupo, eso si no hacemos la valoración, probablemente el resultado nos dé un riesgo intermedio y es en ese grupo de pacientes en específico donde podemos hacer esa evaluación. Tomen en consideración que para la evaluación del índice de calcio coronario, pues existen hasta cierto punto también ciertos inconvenientes que hay que considerar. Habrá que tomar en cuenta que algunas personas pues puedan no gustarle el hecho de que se les tenga que dar una radiación, si bien es una cantidad leve de radiación, y por supuesto la cuestión del costo para el estudio. Entonces nada más hay que considerar que si existe esa indicación, pues podemos solicitar el estudio a sabiendas de estos pequeños inconvenientes. Dice Felizardo, en pacientes con riesgo cardiovascular alto, con antecedente de cirugía cardíaca y trombosis venosa profunda, ¿cuál es el mejor manejo para este paciente? O sea, digamos, el riesgo cardiovascular
Si está determinado por una enfermedad aterosclerótica, pues es la obtención de la reducción de los factores de riesgo en ese paciente en específico, y la trombosis venosa profunda se tratará con las guías adecuadas para la prevención y el tratamiento de la enfermedad venosa tromboembólica. Es decir, seguramente es un paciente que requerirá de terapia con estatina, con antiagregación plaquetaria, con anticoagulación total, etcétera, ¿no? Del cómo tratar el dolor, pues esto sí tendrías que ser en específico de este paciente, con las diferentes opciones analgésicas que puedan existir, y obviamente de ser posible con la vigilancia con un especialista en ese aspecto. Dice Vania, cuando la paciente llegue a la meta de los niveles de colesterol, triglicéridos, pero tiene un riesgo alto cardiovascular por ser pacientes con diabetes e hipertensión, ¿se debe continuar con el tratamiento con hipolipemiantes? Sí. Tomando en consideración que estos son pacientes de riesgo, la mayoría de ellos riesgo cardiovascular elevado, el paciente, para poder obtener el beneficio a largo plazo de la reducción de eventos cardiovasculares, la mayoría de ellos requerirá una dosis moderada con estatina. Aquellas que hayan tenido ya un riesgo, un evento cardiovascular previos, tendrán necesidad probablemente de una dosis alta de estatina. Dice Antonio que si existen instrumentos que evalúen el riesgo a un menor periodo de tiempo. Antonio, para el menor periodo de tiempo que tengo conocimiento en cuestión de la evaluación de las herramientas que utilizamos para la evaluación es un periodo de 5 años. Tomando en consideración que lo que estamos evaluando es riesgo cardiovascular, aparición de eventos cardiovasculares, que puede ser un fenómeno que tome varios años. De tal manera que una evaluación de menos de 5 años pudiera no ser la ideal. Así que por lo que ustedes pueden observar que estas calculadoras, pues la mayoría de ellas estiman el riesgo en un periodo de 10 años. Y no conozco a calculadoras que evalúen el riesgo en menos tiempo de ese. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o algo que no haya quedado, que no haya podido explicarme. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Sobre todo la idea que muchos médicos pueden tener, incluso los propios pacientes, que una vez que esté corregido los niveles de lípidos, por ejemplo, en una de las preguntas que te hacían, o que ya hayan llegado a metas, suspenden el tratamiento. Recuerden que son enfermedades crónicas, que se requiere un tratamiento a muy, muy largo plazo, no solamente para reducir los niveles per se, sino también para reducir la placa de ateroma que ya pudo haberse formado. Entonces se requiere un tratamiento a muy largo plazo. Sería una mala práctica suspender los hipolipemiantes a estos pacientes de alto y alto riesgo. Hay que concientizarlos y educarlos que son medicamentos que tienen que tomar seguramente, sobre todo si son que tienen hiperlipidemias primarias genéticas, en donde difícilmente vamos a poder quitar tratamiento en estos casos en particular. Pues muchísimas gracias. No sé si es una otra pregunta antes de concluir esta sesión, y si alguien se puede abrir el micrófono o seguimos a través del chat, o bien les invito a que a través de la plataforma, en el módulo de respuestas, en el módulo de preguntas al experto, hagan las preguntas al doctor José, que va a tener este fin de semana para poderlas responder dentro de la plataforma, por si alguna duda no se haya dilucidado o se haya quedado alguna pregunta al aire. También les recuerdo que hay que calificar las ponencias de cada uno de los miembros del equipo con la finalidad de mejorar año con año la calidad de lo que les estamos ofreciendo. Y a los miembros de la UIEM les pido entrar a la liga que les coloqué en el chat para poder registrar su asistencia.
Muchísimas gracias a todos por estar, por no dejarnos, por ser fieles a este curso. Esperemos que puedan estar siempre en todas las sesiones. Gracias, José, por tu excelente participación y excelente fin de semana. Pues muchas gracias a todos, pásenla bien, cuídense mucho y gracias. Gracias a todos. Bye. Buen fin. Gracias, doctor. Gracias, doctora.